realizar en la primera hora, a las 10 de la mañana, caso clínico, a propósito de 4 casos clínicos de compromiso neuropsiquiátrico en lupus. Y se va a hablar sobre cada uno de los detalles al respecto de, por ejemplo, pacientes lúpicos con convulsiones, pacientes lúpicos con enfermedad de gravedad, pacientes lúpicos con problemas de depresión y pacientes lúpicos con patologías cognitivas. O sea, y todos esos detalles, cómo podemos entablar el por qué, por ejemplo, una convulsión que le gusta a estos pacientes. Estoy conversando con unos alumnos, no necesariamente las convulsiones sean tónico-clónicas, porque hay varias formas de presentación de las convulsiones. Inclusive le estaba comentando de que hay pacientes que convulsionan. Yo recuerdo un caso de un colega, está en la computadora y de repente está con el mouse mirando así, puso diagnóstico. Lo miré así de cortado, me pasa por una cardíaca. Y después perdió el conocimiento por unos pasos de unos 30 segundos, 30 segundos. Ese es el más público. O sea, no necesariamente hay que ver convulsiones tónico-clónicas. El caso de la paciente que está hospitalizada, la paciente dice que pierde el conocimiento, no dicen si ha estado haciendo convulsiones tónico-clónicas. El día hace 2 días comenta de que ella perdió la conciencia, perdió el conocimiento, se desmayó y no se acuerda de nada. Esa es una convulsión. O sea, es una paciente que tópica y tiene confusión. Cuando vea un caso así, es un paciente gravemente comprometido. Muy severamente comprometido. No, eso lo podría. No, sino que para meter la medicina. Cuando se le cargue en un parque, No. Esa enfermedad seguía un rato. Andrea, no ha podido desde entrada. Sí, ¿por qué no se ha conectado? No, lo han desconectado. Por eso conéctalo. Ya, pero está. No, ahí no, para este lado. Ahí. Hay como una cosita. Ajá, parecida. Porque la derecha no funciona. Al final, no era muy el problema. ¿Encontraste? Sí. Pero aquí todavía lo mandan. MH 2018. ¿Me pasa? Guión bajo 2018. Todo mayúscula. En la clase. Fíjate si el numeral está prohibido. Para ver la contraseña. ¿Cómo lo quito? El ojito al contar. Una más. Block mayor activado. Lo quito. Y ya está. M. H. Guión bajo 2018. Ya está. Le costó. Oh, de costadito. Bueno. ¿Cuál es, doctor? ¿Lumbalgias y semicardias? Sí. Lumbalgias y semicardias, la primera vez.
cervical y lumbar. Vamos a hablar un poco de lumbar. Esa es una de las cosas más frecuentes en el mundo de discapacidad. Quiero decirle que en un hospital bastante amplio existen manifestaciones específicas y no específicas en el cuerpo. Por ejemplo, una hernia glucosa es un proceso inflamatorio que puede presentarse en estos pacientes y que amanece con dolor intenso o rigidez y en el transcurso de las horas comienza a apaciguarse. Entonces ya ese es un proceso lumbar inflamatorio. Si fuera un problema mecánico, por ejemplo, que el trabajo forzado o una actividad brusca y que hay un dolor como el famoso calma, ese es una lumbar de tipo mecánico. En el procedimiento anquilosante, el dolor lumbar es de tipo inflamatorio. Por lo tanto, eso se va a recuperar en el transcurso de las horas. El paciente se siente bien y en la noche comienza ya a tener dolor. Cuando hay dolor, inclusive en el reposo, es inflamatorio. Un paciente que tenga un problema metastásico, el dolor es permanente, día y noche, permanente, ya es un problema de tipo inflamatorio y mecánico. ¿Por qué? Por ejemplo, pacientes que tienen cáncer de próstata, otro paciente que tiene cáncer de pulmón, hacen metástasis en la región lumbar. Otros pacientes tienen problemas, vamos a decirle un ejemplo, un proceso infeccioso como la tuberculosis. Pasa desapercibido en muchos casos. Es un dolor gravitante, inclusive ya comienzan a tener otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo, pérdida de apetito y baja de peso. Entonces ya el problema ya no es propiamente mecánico, ni puramente inflamatorio, ya vienen los dos asociados a otro tipo de manifestaciones. Y hay que tener mucho cuidado cuando el paciente pasa la barrera de los 60 años. En algunas oportunidades, en gente joven, hay una patología que se llama mieloma múltiple. Una neoplasia que se evidencia más en el sexo masculino. Y si compromete la columna lumbar es porque ya hay un problema, o mejor dicho, destrucción de la vértebra. Y eso se puede ver entre jóvenes también, 25, 30 años. Eso es una excepción. En los casos, por ejemplo, la verdad de mi estaba mirando el curso de Virginia y siempre hablaba con José, valor, antiinflamatorio, relajante, muscular. Y un buen día le hacen un estudio y la noticia falleció, pero fue evidente que solo así, gravitante, comenzó poco a poco, y en menos de 6 meses aproximadamente, lo hospitalizado, pero la eso. ¿Gente cuánto? Tendría 24, 25 años, no me acuerdo bien. Entonces, las causas del dolor de la columna lumbar se dividen y como por ejemplo, se van a dar una predisposición bastante notoria, como es, por ejemplo, factores de riesgo predisponentes en la lumbar,
Uno habla de problemas de tipo social, comorbilidad, psicológicos, genéticos, biofísicos. Es una publicación reciente, hace unos 6 años, en Lancet. Y manifiesta que una de las complicaciones, una de las más frecuentes, son las psicológicas. Hablan de 60 a 70%. Es un trabajo publicado en Europa. Ven ustedes que eso lo han descrito luego hace 6 o 7 años. 2018, sí. Vamos a hablar sobre la lumbalgia. Miren, en el año 2020 afectó más o menos a unos 619 millones, 619 millones por hecho de personas en el mundo. Es un trabajo publicado por la Organización Mundial de la Salud y se proyecta hasta el año 2050 en 843 millones de personas debido a un incremento en ¿qué? En el número de poblaciones y el envejecimiento de la población. Considera que la prevalencia va aumentando según la edad hasta los 60 años y el mayor número de casos se va a evidenciar entre los 50 y 55 años. Mayores mujeres. Es un trabajo publicado en Estados Unidos y por la Organización Mundial de la Salud. La lumbalgia en la específica es la más frecuente, o sea, alrededor del 90%. ¿Debido a qué? A poca actividad física, obesidad, tabaquismo, carga de esfuerzo físico en el trabajo. O sea, todas esas son lumbalgias inespecíficas en estos pacientes. Por lo tanto, es un dato bastante elocuente y las cifras que nos manifiestan son bastante altas en los pacientes que sufren de lumbalgia y que tienen una, digamos, hecho de discapacidad. Obviamente en el trabajo también va a repercutir. La lumbalgia se define como un dolor localizado por debajo de las vértebras lumbares L1 y el borde inferior de la última costilla, hasta el pliegue de glúteos con o sin irradiación en miembros inferiores. La causa más importante es, o mejor dicho, tiene una causa importantísima en la incapacidad laboral en el mundo. Se considera, de forma general, una prevalencia que va hasta un 70% y en Estados Unidos un 20%. En el Reino Unido, 50% y en el Perú considera 5% de casos nuevos al año. 5% más al año manifestándose el problema del lumbalgia. Uno de los datos que se ha visto en mujeres es esto de acá. Esta hiperlordosis que puede presentar la paciente. Causa de dolor en esta zona por gran contractura muscular. Inclusive, si son gorditas, van a incrementar más la lordosis en esta zona. Porque los músculos anteriores del recto anterior abdominal se hacen más flácidos. Entonces la conoce más. La semana robótica y va a haber dolor permanente. Ese es el más frecuente de todo. Y si ven personas, más lo dice en su sexo femenino. También se ven hombres. Las causas de dolor pueden ser estructurales, prolapso del disco intervertebral, espondilitis, espondiloptosis o espondiloartritis, disc o síndrome Forestier, que es la hiperetosis esquelética idiopática difusa. ¿Qué es eso? Ustedes ven acá en esta foto, o mejor en este diagrama, ven acá dos cositas importantes. Son las vértebras y de acá desprenden los osteofitos. El cinemofito es la calcificación del ligamento, pero los osteofitos nacen de esta zona y son horizontales.
el de acá también, y luego se juntan de esta forma, inmensos, igual acá, inmensos. A eso se llama la esclerosis idiopática esquelética difusa, que tenga 3 segmentos continuos y se ve con más frecuencia en diabetes mellitus. Diabetes mellitus se ve ese tipo de enfermedades de Forrester o Notacaidor. Descubrieron este tipo de patología. Eso se llama disco. La espondilolisis también es el proceso que se presenta a nivel del disco intervertebral y que estos son, no se protruyen, pero sí comienzan a tener alteraciones en su morfología. A eso se llama espondilolisis. La espondilolistesis es el desplazamiento básicamente de la vértebra, puede ser anterior o posterior. Ahora vamos a ver algunas fotos o unas radiografías al respecto. Fracturas por compresión. ¿En dónde lo vemos? En osteoporosis. Osteoporosis, hay diversas formas de presentación, aplastamiento de las vértebras, en uñas o en galletas, le llaman algunos. Eso es la osteoporosis causada por dolor. Cuando ya es extremo, en principio la osteoporosis no te va a causar molestia, salvo cuando ya hay ese tipo de manifestaciones notorias. Fracturas por compresión, dismetría pélvica, la hiperlordosis, como ya le hemos mencionado, y escoliosis lumbar cuando es de grado 13. Puede causar dolor mecánico. La espondilolistesis. ¿Ven ustedes aquí? ¿Notan? Desplazamiento de la vértebra. Eso es una espondilolistesis anterior. ¿Ven? Y de gran porcentaje, hasta acá es más 50%, acá debe estar alrededor de 30, 40%. Ya, esta es una, digamos, disposición anatómica por la cintura ligamentaria. Y se ve en toda la columna vertebral, se puede ver, pero más frecuente en el cuarto. Eso se llama espondilolistesis, causa de dolor mecánico. Bastante frecuente en estos casos. Eso es lo que yo le estaba comentando. Puentes óseos. Se nota ahí, vamos a aclarar un poquito más al respecto. Estos son los puentes óseos, ¿ven? Puentes óseos, puentes óseos, puentes óseos, puentes óseos. Deben ser 3 continuos. Para declarar, acá hay osteofitos todavía, pero acá hay mucho más. Osteofitos, los osteofitos son horizontales, ¿verdad? Los cinemofitos son verticales, pero esto es por calcificación. Esto es por un proceso ya inflamatorio, básicamente crónico, del cartílago, en estos casos. Inflamatorios, estructurales, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis reumatoide, infecciones, brucela o brucelosis y TBC. Por lo tanto, uno tiene que tener en estos casos este tipo de, por lo menos, ver si es inflamatorio. ¿Cómo es inflamatorio? Cuando el paciente se levanta con rigidez y dolor y en el transcurso del día comienza a disminuir ese problema. Cuando es mecánico, el dolor calma en reposo. En reposo. Neoplasias pueden ser primarias o metastáticas. Y una de las que más se ve es la neoplasia en la próstata, pulmón, mama, riñón, estómago, tiroides, renales también, y problemas hepáticos. La reticulosis también, mieloma múltiple, condrosarcoma y linfoma. Pero estos son patologías neoplásicas que pueden causar dolor gravitante, eso sí es un dolor intenso, que no desaparece ni con el reposo inclusive. ¿Ya? Ya uno ve inclusive otras manifestaciones, como es baja de peso, a veces cuadros febriles, ya la cosa cambia en ese sentido.
tumores neoplásicos benignos y malignos también que pueden presentar lesión a nivel de las vértebras, osteoma osteoide, osteoblastoma, osteocondroma y neurinoma, que son benignos y no malignos, mieloma múltiple, colosarcoma, linfoma y osteosarcoma. Aquí, el que más frecuentemente son mieloma, linfoma y el tercer, osteosarcoma. Vean ustedes, metabólica también. Osteoporosis severa. La osteoporosis severa puede causar cuando la vértebra comienza a tener alteraciones en su morfología extremas, hay microfracturas. O sea, cuando el paciente tiene una malformación en cola de pez, se le llama, o en galleta, tan aplastada, causa dolor, ya está fracturado el paciente. ¿Cuál es el riesgo de la osteoporosis? Una paciente, recuerdo, hace un par de años, dice que el gobierno no tiene riesgo de ser osteoporosis. Sí, mayormente tiene más riesgo. Todo lo contrario de lo que se pensaba antes. Entonces, este paciente, esta señora, a un colega, un reumatólogo con mucha experiencia, critica fácilmente al colega Barro, familiares, y dice que ¿por qué no lo hizo el tratamiento correspondiente de la osteoporosis como debe ser? Y cuando, ¿cómo fue? Ella entró a los servicios higiénicos y ya no pudo incorporarse. El hecho de empujar nada más se fracturó. Y ya no pudo levantarse. Ahora va al hospital, fractura de la vértebra L4, L3, L2. Severamente comprometida. Ahí fue el detalle, ¿por qué no hicieron una necesidad? Ya el doctor ya le había dicho que tenía osteoporosis severa, un gran compromiso, inclusive esto ya es fractura. Y necesitaba, obviamente, que el paciente tiene otro tipo de alteraciones a otro nivel, ¿no? Estreñimiento crónico, por ejemplo. Eso es un factor mecánico. Pero en osteoporosis, cuando un paciente se fractura, por ejemplo, la cadera, es porque ya se fracturó. Cae la paciente porque ya se fracturó. No porque al caer se fracturó, al caer ya estaba fracturado. Ese es el mecanismo de la fractura de la cadera por osteoporosis. Vayamos a lo nuestro. La osteomalacia, acronosis, fluorosis, ya eso es muy raro, pero se puede presentar. Y también la hiperlordosis, ¿no?, que les estoy comentando, se puede presentar en otros pacientes. Es un caso clínico, se lo vamos a pasar el caso de la enfermedad de Payet. Es un paciente de 70 años, sexo masculino, sin alteraciones mórbidas. Consulta por dolor dorso-lumbar y aproximadamente de un año de evolución. No refiere traumatismo en la zona ni caída. Al examen presenta dolor dorso-lumbar sin sinología ciática. En el estudio destaca radiografías de columna lumbar que muestra meniscopatías degenerativas en L4, L5, L5, S1. Espondilosis lumbar leve aumenta con la densidad ósea a nivel de L1. Debido a la persistencia de la molestia, 6 meses después se realiza un centigrama óseo, o sea, una gamografía con SPECT de columna vertebral y muestra hipercalcación difusa con tensión 99 en la lumbar 1. Las imágenes fotográficas revelan compromiso de la apófisis vertebral, pedículos, la apófisis espinosa, configurando la forma de cabeza de ratón, Mickey, le ponen aquí. Dado el aspecto característico de la lesión, se plantea la posibilidad de enfermedad de Payet. Vamos a ver las fotos. Esta es la gamografía, donde se ve una hipercalcación en la zona lumbar. Acá mucho más. Esta zona. Luego, vamos a seguir la otra. Ahí se ve.
Ahí se refiere esa flechita, esa imagen, conserva una morfología relativamente normal o una alteración en la estructura ósea del cuerpo vertebral, característico de una área lítica central con trabeculas óseas toscas, ponen ahí marginadas por un reborde esclerótico. Ya se está sospechando, está sospechándose un problema aquí, en esta zona, ¿no? Estas imágenes trabeculares acá, en el momento de la ansiedad en el paciente. Posteriormente, se evidencia ya esta imagen de una osteitis fibrosa en dos vértebras características de esta enfermedad de Paget. Aquí, esto ya, momento de ansiedad, trabeculares acá, igual acá también. Una característica que se puede ver en la enfermedad de Paget, causa dolor, obviamente. Dolor lumbar referido. Puede ser vertebrales, tumores primarios, cáncer de colon, metastasis, puede ser, ya la estoy comentando, de próstata, pulmón, riñón, fracturas traumáticas por osteoporosis, espondilolistesis, escoliosis, hemivértebras, espondiliosis en L5, dolor lumbar irradiado y glúteo y las miembros inferiores es otra característica que se ve en estos dolores lumbares referidos por su localización. O sea, existe una variedad de compromiso vertebral y que causan dolor lumbar. Las hernias, o disquitis, o discopatía, le llaman a algunos, ya es un proceso bastante frecuente, inclusive en gente joven. Puede ser una hernia discal anterior, que son indoloras, pero las posteriores son las más dolorosas. Entonces hay compromiso bajo maniobras ya determinadas. Todas son muy sensibles, pero no tienen tanta especificidad. Hay diversos tipos de maniobras, ya ustedes conocen, en semiología, igual o no igual, no, semiología. La maniobra de Nelly, la maniobra de la serie invertida, la maniobra de Braga, son maniobras, la serie ya la conocen algunos de ustedes ahora. La maniobra de Braga, toda la región de los dedos del pie, o el primer dedo. También, si sale positivo, te va a doler la columna. ¿Ya? Pronóstico probablemente que tengas compromiso del nervio ciático o nervio jugal. La maniobra de Wasserman, manejamos también otros nombres ya muy ya de que ha interpretado el paciente de cúbito ventral, que flexiona la rodilla, fijas la cadera y levantas. Si hay dolor, es un problema bastante sensible y tiene también alta especificidad de probable hernia del núcleo pulposo. Hay como 6, 7. Las hernias pueden ser por contusión, por destrucción o secuestro. Las que son muy dolorosas, ya saben, son las posteriores. Y estas son por destrucción, por secuestro. Algunos consideran que la protusión no es hernia. Hernia, hacen este tipo de interpretaciones, son elementos humanos. Cuando se rompe el anillo fibroso, ya es una hernia. No así cuando hace una protusión y compromete el nervio ciático. Pero la generalidad dice que esa es una hernia protruida, en este caso un disco protruido. Bueno, ahí dice hernia del núcleo pulposo lumbar, protrusión discal. Aquí hay una discreta protrusión discal. Esto debe ser, el disco debe ser redondito, acá está protruido. Y acá cuando se rompe el anillo, ruptura del anillo fibroso. Ya, esto se puede alargar y se hace por extrusión. Estas son las que más riesgo se presentan en esos pacientes. Y hay dolor intenso. Intenso, todo el tiempo anda el paciente con dolor. E inclusive llega al extremo que tan excitante, o por eso tan excitativo estos dolores que
paciente ya postrado, ya no puede caminar, tiene que estar tomando medicamentos, analgésicos muy potentes. Generalmente los neurocirujanos dicen, oye, ¿lo opero o no lo opero? Terapia física, rehabilitación, y controlan el dolor. Dicen que se debe operar, ellos lo dicen, los neurocirujanos, cuando el dolor es muy irritativo, no carga con ningún analgésico, o cuando el paciente tiene un viaje psicológico. Por ejemplo, al caminar no puede hacer la extensión, no puede hacer la extensión, o hay caída de pie, y hay suprematurismo, ahí se debe operar. De cada 10 hernias se opera uno, 10. Bueno, vamos adelante. Pinzamiento discal, ¿ustedes ven ahí? También causa dolor. Pinzamiento discal. Esa foto, esa radiografía que ustedes ven ahí, los tofitos, ven del pico de luz, pero acá hay una disminución en la región lateral. Ese es un pinzamiento discal. Acá está el disco y hay un pinzamiento. Y otro puede causarlo por su parte también, con irradiación inclusive. Pinzamiento y vacío discal. Acá el disco vacuo, desapareció el disco, no se ve. También causa de dolor. Cuando hay compromiso de las articulaciones apofisiarias, de espondiloliosis, degeneración interna del disco intervertebral, la osteoartritis, inflamatorios, artritis reumatoide, polinitis anquilosante, estenosis del operio de confusión, sacroilitis también pueden causar dolor en esa zona glútea y a veces se irradia al miembro inferior. Esta es la paciente con compromiso de la columna lumbar y se ve un detalle que ustedes ya lo han visto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Osteofitos o sidemofitos? ¿Ah? Sidemofitos. Ya, aquí ya están tomando la caña de bambú. Y este de acá, más, acá hay una disminución de la densidad mineralosa bastante marcada. Bastante marcada. En la espondilitis anquilosante puede haber lo que se ve. Hay grandes expansiones. Como dicho, hay una pérdida de la masa bastante considerable en la espondilitis anquilosante. E inclusive puede haber subluxaciones en otros pacientes con espondilitis anquilosante. Acá lo que me llama la atención es esta densidad mineralosa. Esta convexidad aquí, acá, y acá una tendencia a unirse. No tiene la clásica de sinemofitos, sacroilitis, también bilateral, que se ven con espondilitis anquilosante. ¿Notan aquí? Esta imagen, aumento de la densidad, igual acá. Eso es inflamatorio en esta zona, en la región sacroiliaca. ¿Causa dolor? Sí, también causa dolor. Extraarticulares, esguince de ligamentos, los vicios de posición, a veces están en la computadora 3, 4 horas, están todos doblados y cuando quieren incorporarse, dolor intenso en la columna. Síndrome miofacial, punto en gatillo, o sea, es un dolor solamente en ese lugar. Duele y es un síndrome miofacial, por contractura muscular. Hay digamos, un ahogamiento del músculo y hace que presente dolor intenso. Se llama síndrome miofacial. El síndrome fibromialgia, que ya deben conocerlo, es un trastorno del mecanismo del dolor asociado a depresión y a la fase no REM en el sueño. Y tiene puntos determinados. 11 puntos, de acuerdo a la clasificación del Colegio Americano, para poder determinar diagnóstico de síndrome fibromialgia. Contractura muscular, que puede ser postraumática o también columna vertebral por alteraciones del eje vertebral.
y prodromo de herpes zóster. El caso de la paciente que está hospitalizada, pero el paciente tiene herpes en el tórax. Por ejemplo, un paciente que diga que tiene dolor en el lumbar, uno suprimido, persona de edad avanzada, siempre trabajar en lumbar el paciente y tiene a una alteración morfológica. Entonces, un puntito nomás, una vesícula pequeña, eritematosa, la titulación. Y es una paciente que está inmunosuprimida en tratamiento con inmunosupresores y tiene su calefacción. Es una complicación por inmunosupresión. Vamos a ver. Es otra causa también de dolor lumbar. Síndrome miofascial, de la que yo he comentado, consta de una banda intensa, aumentada de consistencia, dolorosa a la palpación, punto en gatillo, apply form, o dolor referido a la distancia por el paciente. Hay factores mecánicos, sobrecarga, sobreutilización muscular, microtraumatismo repetitivo. Puede deberse a la disfunción de la placa motora, una despolarización anormal, liberación excesiva de acetilcolina. Más o menos eso es la patogenia o la fisiopatología en este caso del síndrome miofascial. La solución, una infiltración con silocaína y un poco de corticoides. Se puede poner más o menos silocaína unos 2-3 centímetros y corticoides y suero fisiológico. Se aplica más o menos 10 centímetros y resolvemos el problema del síndrome miofascial. Viscerales, nefrolitiasis, pielonefritis, pancreatitis. Los aneurismas de la aorta abdominal son otra causa también de dolor intenso. Puede ser lumbar o dorsal, neoplasia, ya le hemos mencionado retroperitoneales. La región de útero y anexos, endometriosis, gestación tubular, ¿no? Son dolores, embarazos ectópicos y los tumores pélvicos ya conocidos. Todos esos son manifestaciones viscerales que pueden causar dolor lumbar. La fisiopatología esta es una síntesis, la estimulación nerviosa por un agente nocivo cualquiera. Las fibras nerviosas van a producir una señal utilizando glutamato, el cual entrará a la médula espinal por las astas dorsales y viajará al tálamo y posteriormente al encéfalo. Más o menos, eso es una evidencia de casi todas las lumbalgias en estos pacientes con problemas de columna lumbar. Fuente de origen, ya la he conocido, pasaremos un poco, ya hemos hablado ya. ¿Cómo se clasifica la lumbalgia según el tiempo de duración? Las agudas, menos 6 semanas, las subagudas, de 6 a 12 semanas, crónicas, más de 12 semanas. Recurrente también, hay mucha recurrencia en estas enfermedades lumbares, con periodos libres de síntomas por 3 meses y luego recaen, y generalmente hay que descartar posibilidades desde el punto de vista estructural, y una de las más frecuentes que vemos es la hernia músculo-pulposa. Signos de alarma, aquí hay que entrar en cuidado. ¿Cuáles son? Antecedentes de neoplasia, mayores de 50 años, síndrome constitucional sin mejoría con el tratamiento, dolor en reposo, fundamentalmente, también en actividad, fiebre, pacientes inmunosuprimidos, o que tengan un traumatismo previo, los usos de corticoides, la osteoporosis, el síndrome de Caudequina. Todos esos son signos de alarma en un paciente con dolor lumbar. No se olviden, si usted ve a un paciente con dolor en reposo, fiebre, baja de peso, vayan pensando que ya no es un problema local, sino que puede ser o un problema tumoral metastásico o puede ser ya un problema sistémico que esté causando estos dolores lumbares. De acuerdo pues a la historia clínica también, ¿no? Siempre la evaluación de alguna lumbar se mide esta bipedestación, posición supina, posición prona, posición sentada y más. Y ustedes ya se dan una idea de que estas son las maneras para evaluar la lumbalgia. La serie forzada, invertida, maniobra de Neri. La maniobra de Neri es una maniobra que el paciente está sentado. ¿Ya? El paciente está sentado. ¿Quién es más el modelo?
A ver, ¿quién? Para enseñar qué hora la mayor de enero. O saben cuál es la mayor de enero. ¿Ah? A ver, ¿quién se siente aquí? Acá. Siéntate. Entonces, mayor de enero, el paciente está sentado, y yo le digo, levanta esta pierna, levanta, ahora estírala, la sostengo y aguanta el movimiento. ¿Ya? Entonces el paciente va a decir, doctor, me duele. Ahí estoy haciendo elongación del nervio ciático por compromiso de una compresión que puede ser la hernia del nervio pulmonar. Generalmente la manera de Nelly. Sí, gracias. Semiología pura. Entonces, miren, la serie de doble extensión. Ya el paciente es echado en prono, flexiona la rodilla, ¿no? Todas las 14 y luego extiendo. Dos veces. O sea, doble extensión. Eso puede causar dolor. Maniobra de Braga, maniobra de Wasserman, ya les comenté. En los reflejos, 839 patelar, L4 y aquiliano L5. O sea, si yo veo que hay una disminución en L4, hay compromiso, obviamente, a ese nivel de la columna. Aquiliano L5. ¿Cómo hago en el aquiliano? Básicamente, en talones. El paciente le voy a que camine en talones. Y luego que camine en punta de pie. Viendo dónde está localizado el gallo, ¿no? Solamente de esa manera. Camina en punta de pie y a veces no lo pueden hacer. Cuando hay un problema de compresión del nervio ciático a ese nivel, por cualquier naturaleza, mayormente pues una hernia. Pero si es un problema tumoral, y yo estoy pensando que ya está al nivel de esa región que estoy estimulando, por eso el dolor. Y los reflejos son tendinosos patelar L4 y aquiliano L5. Los exámenes auxiliares, radiografía, discografía, gamografía, tomografía, resonancia, todos los estudios que hay que hacer, pero también corroborarlo con electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Una cosa es electromiografía y otra cosa es velocidad de conducción nerviosa. ¿No? La neurología me han enseñado eso. Biopsia ósea, dirigida con TAC, fundamentalmente o resonancia magnética. Acá en el hospital vinieron del hospital de Valianti un grupo de radiólogos para hacer este tipo de diagnóstico de biopsia ósea con tomografía ósea computarizada. Lo hicieron hasta hace 5 o 6 años, antes de pandemia, venían acá. Todos los viernes venían. Gente ya que tenía mucha experiencia de hacer acá. Acá hemos diagnosticado tuberculosis con ese tipo de pruebas. Un caso, me acuerdo, de un fiscal superior, venía por dolor lumbar, baja de peso, cuadros febrículas, dice a 2 o 3 veces a la semana, y dolor lumbar permanente. Tomaban antiinflamatorio, relajantes, nada. Le tomé sus placas y encontré un problema a nivel de la lumbar 3 y lumbar 4. Cuando yo le dije que estoy sospechando de TBC, no me quiero creer. No, doctor, ¿cómo hacer? Soy abogado, soy fiscal de la Corte Superior. No, es que imagino, se puso difícil. Pero yo dije, mire, señor, hay unas lesiones características de una probable tuberculosis de la columna vertebral. No me quiso creer. Entonces le dije a un radiólogo, muchacho, que venía de Cusco, él podía hacer este estudio con biopsia de la columna vertebral y lo podía hacer. Yo lo hago, doctor. Lo constaté, no quiso, no fue eso. Pasaron como 2 años, un día lo veo que pasa eso. Con otro colega de ellos, un abogado también, y con una mirada así, toda vaga, ¿no? Una mirada, usted ve a ese paciente que mira y parece que está mirando, pero no, es así. Digo, ¿cómo está usted?
un hospitalizado en el Vallar, un problema encefálico, otro casi se muere. No quiso creer que pasó. Es una anécdota que digo real que puede pasar en algunos pacientes. Y cuando usted ve una citometría sistémica de control humano, van a empezar una impresión, una tumoral, un informe metastásico, un metabólico. Tratamiento de lumbago, biorelajantes, no usa de contractura muscular. ¿Por qué creen que es? Utiliza muchos relajantes. O fenadina. ¿No? Lo único que te quita es el dolor, pero no te va a relajar nada. O sea, es un coadyuvante del dolor, del manejo del dolor. Eso lo han descrito ya hace un poco tiempo, pero ya se sabe que es así. Entonces yo lo puedo ver un relajante entre comillas, pero es para quitar el dolor. Y lo digo antiinflamatorio, potencia el efecto que produce ese problema del dolor, pero no lo va a dejar. Analgésicos, hay antidepresivos, sí, en casos crónicos, tricíclicos, fisioterapia, corriente transcutánea, ultrasonido, dependiendo si es un problema mecánico o es un problema inflamatorio no tumoral. Reposo en cama, autorizándose actualmente, no se recomienda en problemas mecánicos. Y por eso es que muchos tenían certificado descanso médico 10 días, lumbalgia. Si tú no conoces bien esto, mucha gente dice, no, tiene derecho a descansar, por eso es otra razón. No, yo no sé hacer eso. Por eso lo pongo en amarillo. Actualmente no se recomienda. Ejercicio de relajación lumbar, sí. De Williams, de Mackenzie. Este es un test de Williams muy importante. Mackenzie también. Es un ejercicio de relajación de la columna lumbar. Un ejercicio que se hace, inclusive en un lugar, una colchoneta, algo dura, o en tu cama, ¿no? Que es un poco dura, puedes hacerlo ahí. Se debe enseñar al paciente ese tipo de manejo de relajación de la columna lumbar. Hay varias maneras, y la más frecuente es la Williams y Mackenzie. Terapia manual, maniobras espinales, masaje de tejido blando, reducción de peso, manejo de los obesos, y si hay un problema de compromiso radicular severo como estenosis espinal, es quirúrgico. Algunos, no digo muchos, algunos utilizan infiltraciones epidurales como esteroides y anestésicos cuando hay un compromiso radicular, pero eso es paliativo. Algunos lo hacen, ¿no? Algunos traumatólogos y algunos médicos rehabilitadores. Yo como médico rehabilitador nunca lo he hecho. ¿Por qué? El riesgo es de que tú no vayas bien con la aguja, se te pinchas un pedacito, como decir, un poquito de un nervio, y en lugar de calmarlo, lo vas a agravar. ¿Por qué? Porque tú le estás colocando un anestésico, ¿no? Pasa el anestésico y el doctor me sigue doliendo. Algo ha pasado. Por eso que muy poco lo usan, pero algunos con mucha experiencia lo hacen, ¿no? Con el propósito de quitar el dolor de esto. Obviamente, con terapia física, rehabilitación, por lo menos unas 10 hasta 15 sesiones interdiarias. Cervical. También es otro problema también que se presenta actualmente como causa de, inclusive, de no asistir al trabajo, no asistir al colegio y no asistir a las clases de la universidad. ¿Saben por qué, muchachos? Porque cuando, yo sé que ustedes siempre tienen que tener la computadora a la altura, una altura no, pero no arriba y muy abajo. Tienen que estar siempre de frente para evitar este movimiento que esté así o que esté así. Inclusive para ver televisión.
tampoco debe estar en este ángulo, ni tampoco para abajo. ¿Por qué? Porque el músculo flexores también tiene un agotamiento y puede causar dolor lumbar mecánico. Por largo tiempo, 3, 4, 5 días. Hay dolores referidos también como columna lumbar, pero la definición dice dolor en la región cervical o dorsal de la columna vertebral entre el occipucio y la primera vértebra torácica. ¿No? Se ve ahí. Que puede extenderse al cuello, cabeza o extremidades superiores. Todas inclusive hasta el abdomen, con limitación del movimiento y que puede acompañarse de difusión, en algunos casos neurológica, en el 1% de los casos, mareo e inestabilidad. Es un paciente que tiene una marcada espondiloartrosis y hace un movimiento de lateral, rápido, voltean, no se cae. Han comprimido vasos arteriales, nervios y dolor intenso. Estos son los segmentos anatómicos, más o menos C1, C2, muy arriba. Eso lo vemos en pacientes con compromiso de subluxación transversal en artritis reumatoide, en espondilitis anquilosal. Pacientes con artritis reumatoide de larga data, con factores materiales a títulos altos, de un inicio, pueden tener subluxación axial. La parte inferior, C3, C7, y la tercera, la parte muscular a nivel de trapecio, el pleno de la cabeza, en la recta posterior menor, oblicuo mayor y menor. Y la región lateral siempre dificultad en el cuello, el externo cuello matadeo, el careno anterior y el recto lateral de la cabeza. Todos estos son los segmentos anatómicos que comprenden una cervicalia. El signo de latigazo es un signo también muy importante en estos pacientes, por dolor, que es brusco, obviamente. Pero es más de parte distal. Pero cuando se exacerba en los días, vaya pensando que vaya a tener fractura de la vértebra. Pero eso se resuelve en poco tiempo, porque es un problema de concluir, se llama latigazo, una extensión compresión brusca, que puede durar un promedio de 5 días, e inclusive en los pacientes con tensión y mareos. Si no, también lo que pasa ya 5, 6, 7 días, hay que ver la posibilidad de que vaya a tener a una lesión a nivel de la vértebra o compresión, inclusive de una discopatía. Hepatogenia, degeneración del disco intervertebral, hernia del disco pulposo, osteofitos o degeneración de las articulaciones interapendicerias posteriores. Más o menos son mecánicos de esto que aparecen en estos pacientes. Los no mecánicos son ya los infecciosos, inflamatorios, infecciosos, metabólicos, traumáticos, espondilolitis, espondilolitesis, neoplasia, eso sí he visto. Plásticos raros, enfermedad de Payet, la que hemos mencionado, problemas vasculares y malformaciones congénitas. Yo, un caso, todos he visto en una clínica, un paciente de unos 50 y tantos años que vienen por dolor de largo tiempo, más de 3 meses, mejor, y que tenía dolor en la región del deltoides y que se iba al hombro de la región, venía desde el cuello y se irradiaba a la región deltoidea, miembro superior, hasta los dedos de la mano. El dolor es intenso. Y al final le da un tumor cervical, un osteosarcoma. Estas son enfermedades también no mecánicas que pueden causar dolor en la columna cervical. El cuadro clínico, dolor transitorio cervical y de causa no precisa. Siempre es una anamnesis, si hay problemas de antecedentes de infecciones, traumatismo, neoplasia, ante el paciente con jaqueca o problemas de depresión, la actividad laboral, pacientes que están con el cuello en hipertensión,
dolor suboccipital, puede presentarse en la famosa neuritis de Arno. ¿Qué cosa es la neuritis de Arno? Es la lesión de la rama posterior de la raíz de la segunda cervical. Es muy frecuente. Eso es dolor que viene y dice, doctor, me duele esta zona intensamente. La suboccipital. Suboccipital. Tú haces la palpación, contractura, y gracias a la palpación de estas cosas subocipitales, hay dolor intenso, neuritis de Arno. ¿Cómo lo resolvemos esto? Invitamos y resuelve ese problema. Terapia física, rehabilitación, terapia de relajación, ultrasonido. TEN significa terapia con corriente analgésica, transcutánea. Se resuelve el problema cuando es mecánico, pero siempre con tu placa de columna cervical. Posición de frente, lateral y oblicuas. Oblicuas, siempre se pide así. Uno pide de frente y lateral, pero no piden oblicuo. Por los agujeros de confusión, ahí se ve. Si están reducidos por occipital, puede causar por el paciente. Radicular, inclusive, dolor cervical con inflamación. Examen físico, siempre la inspección, la actitud, forma del cuello, no como está, de frente o está lateralizado, palpación, movilidad activa y pasiva, flexión, extensión, lateralidad y rotación. Uno tiene que saber cuántos grados de normalidad tiene la flexión, extensión, lateralidad y rotación. Todos, flexión, extensión y lateralidad, promedio de 45 grados. En cambio, la rotación puede llegar hasta 60, 65 grados. Las bailarinas tienen más, ¿no? Que son de ballet, son más elásticas. Pero ese es el promedio. Un estudio neurológico, ver los reflejos occipitales, C4, C5, C6, sensibilidad superficial y la maniobra de Stirling. ¿Saben qué es la maniobra de Stirling? Ven nomás, sentadito. Entonces, yo hago la maniobra de Stirling para ver si hay compromiso regular. Sentadito, relajado, bien relajado, entonces hago este movimiento. Presiono, lateralidad, presiono, lateral. Esa es la manera de Stirling. Y eso le va a indicar si hay dolor o no hay dolor. Haciendo compresión, básicamente en esas vértebras, C4, C5 y C6. Manual de Stirling, hay una radiculopatía. Se irradia a veces al hombro, al tórax o a todo el miembro superior. Maniobra de Stirling. Bueno, esta es igualita la movilidad con una cervical. Aquí pone 90, 60, 80, 45. Generalmente piden 45 grados todos, lateralidad también 45 y la rotación 65 grados. El promedio es ese. Esto ya bueno, que dosis supondrá. Vamos a ver acá la vértebra. No es normal, ¿no? Aquí, vean ustedes aquí, en este caso, es normal. El disco intervertebral, el núcleo pulposo, el anillo fibroso. Entonces acá, en la osteoartritis ya no se llama artrosis, es una foto un poco antigua. Entonces acá ven la artrosis subcontract, acá. La degeneración gaseosa y los osteopitos acá. Es más o menos una figura panorámica de poder demostrar la estructura de una vértebra con compromiso tanto del disco intervertebral como de la vértebra, llamadas en este caso osteopitos o osteoartritis de la columna vertebral o espondiloartritis de la columna vertebral. También causan cervicalgia, posturalia del hueso, enfermedades osteoarticulares, compresión neurológica, ya lo hemos comentado. Una de las que vemos con relativa frecuencia es la radiculopatía por hernia leucopulposa, mielopatía por subluxaciones, atractosia o subaxiales, en la hernia, espondilitis sacramental y el lupus también. Un poco frecuente, pero también se pega. Estenosis de canal raquídeo. Esas son por compresión neurológica. Por compromiso osteoarticular, el disco intervertebral,
las osteoartritis interapofisera, la espondilosis, o espondilisis, en este caso, la espondilolistesis, desplazamiento y de enfermedad de Fourier, o la hiperatosis esquelética idiopática difusa, que son unos osteomitos gigantes, ¿no?, que se unen con la vértebra subsiguiente y tiene que ser continuo 3 segmentos para poder catalogar que es una enfermedad de Fourier o de Roth-Guerot. Se ve más asociado a diabetes mellitus. Los otros traumáticos, latigazos, muy conocidos por una hipertensión brusca, una hipertensión del cuello, publicación fíjate del año 1928. Infecciones TBC, fundamentalmente, también infecciones bacterianas, osteomielitis, hongos, metabólicas, osteoporosis a la cabeza, enfermedad de Pattier, bien, los problemas neuromusculares, costilla cervical, síndrome de músculo escaleno, no es tan común, pero sí hay que tener en consideración neurológico, la esclerosis lateral amiotrófica. Eso sí es una cosa que es lamentable a veces cuando uno diagnostica este tipo de enfermedades. El paciente de Santo Masculino, me acuerdo bien, en el hospital de Valladolid, estaba sentado almorzando, y ya no pudo pararse. Fue por eso, incorporarse, porque tenía un dolor intenso en la región cervical, y no podía incorporarse. Y al final era una esclerosis lateral, después de varios estudios que se hizo una cosa, ¿verdad?, que llamó mucho la atención a los neurólogos en ese momento. Esclerosis múltiple, herpes zóster y los problemas referidos asociados a la arteritis coronaria, a importante tumor de Pancoff, cáncer broncogénico. Todo eso son tener en consideración las causas del posible dolor en estos pacientes. Son raros, obviamente, pero hay que tenerlo en consideración cuando existen otros factores sistémicos que pueden contribuir a este tipo de manifestaciones cervicales. Artropatía inflamatoria, artritis reumatoide, la más frecuente es la subluxación atrás torcial, muy comprometido. Disculpe. Después la puedo tener por ahí. No, ahorita no, 10 minutos, sí. Disculpen, muchachos, porque es urgente y me acaban de llamar de un caso. Bueno. La artritis reumatoide, la relación de la severidad y cronicidad. La causa de la lasitud y destrucción del ligamento transverso. Miren, ¿qué pasa con las subluxaciones y también la erosión de la apófisis deltoide? Desde la primera vértebra cervical, el atlas y el axis. El axis tiene su apófisis deltoide. Y el ligamento que lo sostiene para evitar que no se le pase es el ligamento transverso. ¿Ya? Entonces, un paciente que tenga subluxación atlantoaxial, ese ligamento transverso va a ceder y se va a desplazar. Entonces va a producir dolor e inclusive va a haber problemas neurológicos, como parece, o como cuadriplegia, dependiendo del tipo de subluxación atlantoaxial. La más frecuente es la anterior. La más rara son las posteriores. Y la vertical también es muy difícil, pero también se puede encontrar. ¿En qué momento podemos decir que es la vertical o la basilar o la invaginante, le llaman? Cuando la apófisis deltoide se desplaza hacia arriba, ¿ya? Puede comprometer el cuerpo humano y producir paro respiratorio. Fíjense lo que puede tener un paciente con artritis reumatoide, ese tipo de complicaciones, con problemas de la columna cervical. Me hago esto porque tuve la suerte de hacer mi tesis en esta patología que es bien apasionante. Vamos a ver. Artropatía infecciosa, espondilitis tuberculosa, también la del tipo bacteriano,
salmonela de la cabeza, pueden tener este tipo de problemas cervical por este tipo de infecciones, tuberculosis, bacterianas pirógenas y los gran negativos, salmonela. Causas psicógenas es una de las más frecuentes que vemos, causa cefalea occipital frontal y dolor de nuca, le llaman. Mayormente son pacientes muy tensos, pero como se dice, si pasa, está el sol, le dice a la sopa, ¿por qué me persigue? Son tipos bien. La última vez una señora joven, una enfermera, y si usted está tomando algún medicamento por una enfermedad, sí tomo un tranquilizante hace mucho tiempo porque tengo hasta fobia de muchas cosas. Una persona, ¿y por qué fue? Porque tenía dolor en esta zona y dolor cervical. O sea, dolor en la muñeca y dolor cervical. Yo le pedí una placa de columna cervical. Y en la mano no le pedí solamente que era un problema de un síndrome, se llama Kerrain. Es un problema de músculos abductores y tensores del primer dedo. Y en la columna tenía la columna recta. No había los busis que debe tener la columna cervical. Tenía una columna recta. Eso significa que hay una gran contractura de los mismos flexores del cuello, de hipotensión. Entonces hay que cambio, antidepresivos, terapia física, rehabilitación, analgésico, y tratar de controlar pues, el cuadro de fondo, ¿no? Qué cosa rara es, pero ese es el problema que se puede presentar en pacientes con este tipo de cefaleas occidentales hasta frontales, dolor de nuca, dice. Síndrome cérvico cefálico, es un nombre bien raro, de Barré-Neon, es un dolor de la región suboccipital y otras de las regiones craneales, acompañada de vértigo, mareo, inestabilidad en la marcha, con parestesas en el vértice craneal. Es, en algunos casos, en gran parte por problemas de trastornos psicosociales. Mayormente se ha tomado en consideración que es una de las causas más frecuentes de este tipo de manifestaciones asociadas a este síndrome cérvico cefálico. Hay trastorno de irrigación cerebral, irritación del sistema simpático, eso desde el punto de vista patogénico y la presencia de atrofitos. Algunos dicen que tienen poca justificación, pero tienen tanto para lo poco que puede tener desde el punto de vista estructural en la columna cervical. La cervical, el tratamiento analgésico, ahí le pongo paracetamol, tramadol, hasta codeína, aires, todos los antiinflamatorios que usted considere, collarín, blando, no duro. Si es dolor de pocos días de evolución, terapia con hielo, antidepresivo, de cajón cuando es crónico, manipulación cervical, caso crónico, y también la educación del paciente de acuerdo al trabajo que hace en casa o en los estudios. Y cuando hay un problema occipital, esteroides con un poco de anestesia en caso de neuritis de Arno. Y resuelve ese problema cuando es mecánico nada más. Bueno, este es un problema ya metatásico, de columna vertebral, demuestra una múltiple fase irregular de metástasis. Aquí ven el paciente. Aquí son múltiples metástasis en estos pacientes con un tumor maligno, osteosarcoma, metatásico vertebral. Otro osteosarcoma, vean ustedes en el hueso largo, miren, osteosarcoma, que se ve en algunos casos más en pacientes jóvenes. Se ve este tipo de patología. Bueno, muchas gracias, muchachos, por haber escuchado. ¿Alguna pregunta, por favor? Una y 15. Doc, respecto a esta patología, ¿quién hace el tratamiento o el seguimiento de estos pacientes? ¿Quién funciona? ¿Si la especialidad es neurología o Bueno, mira, el problema es cuando hay un compromiso neurológico, es decir, de alguna complicación, por decirte, ¿no? Que tiene que viene neurocirugía. Neurología que viene cuando ya hay un problema
puramente neurológicos, en estos casos, pero en líneas generales que maneja cervical ya es reumatología. Salvo que sea quirúrgico, neurocirugía. Si tenemos, por ejemplo, de una cervicalgia o lumbalgia por un problema infeccioso, tuberculosis, ya, con los medicamentos antituberculosos. Pero nosotros vemos todo lo que es dolor. Los neurólogos también participan, pero los neurólogos te pueden decir que es un síndrome del carpo. ¿Quién resuelve el síndrome del carpo? ¿Qué hace el neurólogo? ¿Qué hace el estudio neurológico? ¿Qué hace la electroterapia, la evolución? Pero en la parte de tratamiento lo maneja el neurólogo. Así es. Neurología participa, muchas cosas que nos apoyan.